Buenas, mi nombre es Pedro Infante y en esta ocasión le vamos a explicar el código fuente de nuestro proyecto para la materia algoritmos computacionales con el profesor Francisco Acosta. En esta ocasión estuve trabajando junto a mi compañero Hansi Rubén y se nos pidió realizar un programa que genere los pagos automáticos para los empleados de la empresa Zapatos Criollo. Estos pagos deben incluir las horas trabajadas, horas extras, y hacer los descuentos por AFP, ISR, ARS y asignarle incentivo en caso de que el empleador así lo decida. Bien, la estructura del programa que nosotros decidimos, bueno, como estamos trabajando con empleados y pagos, para generar los pagos de un empleado necesitamos las jornadas trabajadas. Entonces, utilizaremos programación orientada a objetos con clase y quedaremos trabajando prácticamente con tres clases: empleado, jornada y pago. A continuación definimos esta clase. Por ejemplo, la clase empleado aquí tiene sus propiedades, las propiedades del empleado: el ID, nombre, apellido, edad, DNI, puesto, sueldo, teléfono y dirección. Esas son las propiedades que consideramos importantes para un empleado y nuestro proyecto. Aquí tenemos los constructores: un constructor único, simple, y un constructor donde se le asignan todas las propiedades al objeto empleado en caso de ser necesario. Tenemos los métodos set para cada una de las propiedades, igual que los métodos get. Esto es en el archivo cabecera de empleado. Aquí se definen todos los métodos y las propiedades. En el archivo .csp de empleado, entonces se trabajan estas propiedades y estos métodos. Por ejemplo, para el constructor tenemos que para un objeto nuevo, si no se le asigna ningún nombre, automáticamente el programa asignará NA, no asignado. Si no se le asigna edad, entonces él automáticamente tendrá una edad cero, igual que con el ID. Este constructor tiene esta variable y la asigna aquí. Para el ID, la propiedad ID será igual al ID que le pasemos por parámetro, igual que para el nombre y las demás propiedades. Tenemos los set, igual, que reciben métodos por parámetros y lo asignan a las propiedades. Y los métodos get para cada una de esas propiedades, igual que un método get datos del empleado para imprimir en pantalla todos los datos de cada objeto empleado. El mismo proceso se repite para la jornada, solamente que con propiedades distintas: el constructor y su archivo .ccp. En el caso de la jornada, trabajaremos con jornada y tienen un estado, que esto es importante. Una jornada, cuando se crea, tiene estado dependiente, pendiente de pago. Cuando generan los pagos de los empleados, se calculan todas las jornadas que ha trabajado. Entonces, el pago automáticamente le cambiará la propiedad de estado a pagada. O sea, cuando yo vuelva y haga una búsqueda de la jornada pendiente para realizar el pago a un empleado, ya estas jornadas que se calcularon anteriormente no aparecerán porque estarán como pagadas. Esta propiedad no será editada por el usuario, siempre lo hará el programa en modo automático. Una jornada se crea en modo pendiente y cuando se genera un pago, entonces de esa jornada o las jornadas pendientes cambia el estado a pagada. Igual que para jornada, tenemos aquí en pago las propiedades que va a tener un pago y sus métodos set, get y su constructor. Ya explicamos la clase, ahora voy a explicar cómo funciona la estructura interna de datos de nuestro programa, que será manejada por medio de vectores. Para eso incluimos aquí la librería de vectores. ¿Por qué decidimos usar vectores? Bueno, porque en la estructura de vectores podemos acceder directamente a los datos. Yo puedo tener un vector de empleado y si quiero ver el empleado con el ID 5, puedo ir directamente al empleado ID 5 sin tener que recorrerlo uno a uno. Una estructura bastante flexible. Eh, para guardar los datos, sea de manera persistente, utilizaremos archivos.
vamos a escribir los datos en archivo, o sea, como una base de datos. Para esto utilizamos la librería FString, que nos permite leer y escribir archivos en el lenguaje de programación C++. Incluimos, como es normal, la clase que ya creamos, o sea, la cabecera de la clase que ya creamos para poder trabajar con ella. En la estructura de nuestro código fuente, entonces tenemos aquí las funciones prototipo. Para crear un nuevo empleado, nos va a devolver un objeto de tipo empleado y agrupamos todas las funciones de empleado en esta parte. Lo mismo hicimos para cliente, artículos, pedidos, jornadas, pagos y otras funciones. Estas otras funciones, por ejemplo, tenemos una que es validar, para validar un carácter. En caso de que se cumpla una condición, nos devolverá un valor booleano, falso o verdadero. Con relación a esa validación, entonces se ejecutará o no se ejecutará una función. Y la otra función de calcular ISR, que recibe un salario bruto y nos devuelve un dato tipo doble. A continuación pasamos a explicar la función main. La función main tiene una variable para las opciones del menú, una variable tipo bool para validar algunos datos y una variable tipo char que será la que vamos a recibir para el menú. Con la variable tipo booleana vamos a validar si eso es un número. Si no es un número, entonces será una opción no válida. A seguida, el programa crea una carpeta llamada datos, que será donde se van a guardar los archivos que contienen los datos del programa. Por ejemplo, esta carpeta, datos. En caso de que exista, bueno, pues el programa la sobreescribe, pero con nada dentro. Si corremos el programa por primera vez y la carpeta no existe, esa carpeta se crea. Vamos a hacer una prueba. Corremos el programa y automáticamente se crea esta carpeta para guardar los datos. Bien, ya tenemos explicada la función main, que es donde empieza el programa. Ahora vamos a explicar cómo se generan cada uno de los objetos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos un nuevo empleado. Esta función recibirá un vector. ¿Por qué? Porque en base a ese vector se va a medir el tamaño. Buscamos la función nuevo empleado. Vamos a calcular el tamaño de ese vector. Y el tamaño de ese vector más 1 será el ID del siguiente empleado. Por ejemplo, si el vector está vacío, que es igual a 0, entonces el empleado tendrá ID 1. Luego tenemos aquí cómo crear el empleado. Se digitan las diferentes variables y se irán añadiendo a cada propiedad, esa variable a cada propiedad según corresponda. Al final tenemos un objeto completo que es el que retorna esa función, un objeto empleado, este objeto. Para grabar los datos de los empleados, del vector empleado en un archivo .dat, se puede usar .txt, pero decidimos usar .dat. Vamos a escribir todas las propiedades del empleado en el archivo. Por ejemplo, el archivo empleado en el iterador me obtiene el ID y me escribe ese ID y luego me escribe este carácter que lo utilizaremos como delimitador para entonces leer el archivo y crear los objetos cuando estemos leyendo el archivo. Cuando se graben todas las propiedades para un empleado, al final se escribe la palabra en, que será otro delimitador cuando estemos leyendo el archivo y creando y recreando de nuevo los empleados para trabajarlo. Al final se cierra el archivo empleado. Entonces vamos a la función de generar el vector de empleado, o sea, leer los archivos, leer los empleados, los datos desde el archivo y ponerlos en un vector, todos, un vector empleado. Por ejemplo, tenemos este vector empleados. Tenemos una variable tipo string y una tipo entero, contador, y un objeto de empleado. Y nuevamente tenemos aquí un archivo fstring para leer el archivo. Leemos el archivo, pero en este caso en modo de entrada.
Cuando, con la función getLine leeremos el archivo empleado y lo que leemos vamos a asignar en la variable str, esa variable tipo string, hasta que se encuentre el carácter que escribimos anteriormente. Entonces, si el contador es igual a 1, ese dato que leímos lo vamos a poner en el ID del empleado. Cuando el contador sea igual a 2, porque aquí mientras getLine esté leyendo, lee hasta aquí, cuenta 1. Cuando sea igual a 2, entonces va a poner lo que encuentre en el nombre del empleado y cuenta de nuevo, contador, aumenta y es 3. Entonces si es igual a 3, lo que encuentre lo va a poner en el apellido, así sucesivamente hasta que encuentre la palabra end. Cuando encuentre la palabra end, que la definimos nosotros, entonces ese objeto de empleado que estamos creando se va a agregar a un vector, a este vector que hemos declarado aquí, y el contador vuelve a 0 para seguir leyendo el archivo con todas estas características hasta que se lee el archivo completo y se construye el empleado. Vamos a ver eso ahora corriendo. Si no se encuentra ningún archivo, entonces nos muestra este mensaje. Vamos a correr el programa para ver cómo se genera un empleado, los datos de empleado. En la opción 1 tenemos aquí menú para empleado y luego ver empleado. No habrá empleado porque el archivo está vacío, entonces vamos a registrar un empleado y vamos a registrar el nombre. Recuerden que el ID se genera automáticamente, el nombre será Pedro, el apellido Infante, la edad será 37 y el DNI lo vamos a dejar vacío. El puesto será programador en C++. El sueldo semanal, módico sueldo de 8.500 semanal. Y el teléfono lo vamos a dejar vacío para comprobar. La dirección será Santiago. Bien, ya tenemos un empleado que podemos listarlo aquí. Como ustedes pueden ver, NA y NA a las propiedades que no le asignamos ningún valor. Entonces vamos a ver ese archivo, el archivo empleado. Como dijimos, cada vez que se escribe una propiedad, nos escribe este delimitador. Lo tenemos aquí. Grabar empleado. Tenemos este delimitador que se escribe en cada propiedad. Al final se escribe la palabra end con el delimitador. O sea, cada vez que getLine esté leyendo, cuando encuentre uno de estos delimitadores se detendrá y pasará al siguiente. Bien, ya hemos creado empleado y también leímos en los empleados desde el archivo de texto. Ahora vamos a ver cómo modificar un empleado. Para modificar el empleado o un empleado, trabajaremos con un vector de empleado que se lee en la función vector de empleados. Esa función ya la vimos cómo se genera. Lee el archivo empleado en modo int y genera un vector con todos los objetos de empleado y retorna ese vector. Entonces, para modificar el empleado, lo primero que tenemos que hacer es buscar el empleado por un ID. Ese ID tipo string, getLine ID. Recorremos el vector de empleado y si el ID del empleado en ese momento corresponde con el ID, entonces vamos a modificar la variable booleana encontrado, pasa a true, porque eso lo vamos a trabajar aquí. Si true, si encontrado es verdadero, entonces si no es verdadero, vamos a generar este mensaje. Bien, entonces, si encontramos un empleado, preguntamos que si en realidad, para confirmar, quiere modificar ese empleado. Si es sí, entonces aquí usamos validar. Si es sí, vamos a modificar ese empleado. Y así estaremos preguntando para cada propiedad, para que el usuario no vaya a modificar una propiedad que no desee. Vamos a ver
esto corriendo con el empleado que ya tenemos. Por ejemplo, menú para empleado, ver empleado. Vamos a modificar aquí el DNI y el teléfono. Para modificar, utilizamos la opción 6 y digitamos el ID 1, que es el que vimos ahí. ¿Seguro quiere modificar a Pedro? Sí. ¿Desea modificar a Pedro? El nombre de Pedro, le vamos a decir que no. Infante, no. La edad, no. El DNI sí lo vamos a modificar. Vamos a poner aquí 031 00 000. El puesto no lo vamos a modificar, que programador en C++, eso está bien. Modificar el sueldo, tampoco, Pedro gana bien. Y modificar el número de teléfono, vamos a modificarlo, sí. El teléfono de Pedro es 809 00 000 000. Y la dirección no la vamos a modificar. Se modificó el empleado, entonces ahora veremos el empleado con los datos nuevos. Estos fueron los datos que se modificaron. Si vamos al archivo, aquí tendremos los datos ya modificados. Pudimos modificar el empleado. Nos falta por explicar eliminar un objeto. Aquí tenemos eliminar un empleado. Explicando esta función tendremos muy parecido a lo que es modificar. Siempre estas funciones se parecen. Solamente cuando se elimina el empleado, como pueden ver aquí, seguro que quiere eliminar el empleado del nombre tal, entonces se elimina del vector, porque hemos cargado los datos en un vector, se elimina del vector y al final se vuelven a grabar todos los empleados con el método grabar empleado, ya lo vimos antes, y se le pasa el vector y ese vector se limpia para que no quede en memoria. Vamos a ver cómo funciona. Menú de empleado, vamos a registrar un nuevo empleado, el nombre nada, y lo vamos a dejar todo vacío para hacerlo rápido. Como podemos ver, tenemos ahora dos empleados. Y si vemos los archivos aquí, hay dos empleados, .end y .end. Yo quiero eliminar un empleado. Bueno, me interesa tener dos empleados. Solamente para explicar, en el 5 vamos a ver los empleados. Con uno tenemos el empleado ID 1 y ID 2. En la opción 5, digite el ID del empleado, vamos a eliminar el que creamos ahora, el 2. Seguro quiere eliminar el empleado NA. Tenemos el nombre aquí. Sí, se ha eliminado el empleado y podemos ver que sí, que el empleado se eliminó y ya no está y tampoco existe aquí en el archivo. Este proceso se repite para cada uno de los objetos: empleado, artículo, cliente, jornada, pago, excepto que en el pago cambia un poquito la temática porque el pago prácticamente todo se genera automático con relación a la jornada trabajada por el empleado, nuevo pago. Bien, creo que ya con esto terminamos. Solamente falta ver la función del ISR, calcular ISR. Esta función la trabajamos antes en el curso, si recuerdan, fue una de las tareas que nos dejó el profe. La utilizamos, retorna un valor con las retenciones solamente por ISR, de acuerdo a los diferentes salarios. Ya las demás funciones, como grabar pedido, grabar pago, jornada, no la vamos a explicar porque es el mismo proceso que para grabar empleado, nuevo empleado, o sea, siempre se repite, solamente para diferentes tipos de datos. Este ha sido nuestro proyecto, hemos aprendido bastante de él y espero que esta explicación también les sirva para entender ciertos conceptos. Muchas gracias y hasta la próxima.